Vendrá un día en que les quiten al esposo. Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a viernes 3 de septiembre. Celebramos a San Gregorio, Papa y doctor de la Iglesia. San Gregorio, Magno Papa y doctor de la Iglesia. Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues primero celebramos hoy a San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia. Gobernó la Iglesia durante 14 años, del 590 al 604. No obstante su deteriorada salud, realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de bienes, de víveres, la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Entonces, Papa del siglo VII. Hoy nos encontramos en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, un texto de él precisamente en referencia al profeta Ezequiel, que habla de Dios, que le dice que lo ha puesto como centinela o como atalaya de la ciudad, ¿no? Una torre que es vigía, que vigila la ciudad. Y entonces, en torno a todo eso, San Gregorio Magno organiza su discurso mencionando que pues se sentía bastante por debajo de la misión que el Señor le había encomendado, y que los pastores debemos ser atalayas, debemos ser
debemos vigilar la ciudad, debemos vigilar la iglesia de los posibles peligros o de los peligros que la amenazan a la iglesia y a la humanidad. Bueno, también escuchamos este Evangelio de San Lucas, capítulo 5, vemos cómo los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben. Y pues es que se supone que los fariseos ayunaban porque querían acelerar la llegada del Mesías, porque ellos estaban esperando un Mesías salvador, y sin embargo pues el Mesías ya estaba ahí, y precisamente a él le habían dirigido la pregunta y no sabían que él era el Mesías, porque Jesús tuvo muchas fricciones con los fariseos y con algunos líderes religiosos por su ceguera, porque realizaban obras superficiales, no descuidaban el espíritu de la ley, que es el amor, la caridad, lo más importante, y hacían todas estas obras para parecer buenos ante los demás. Entonces, a pesar de que ayunaban, pues no se habían dado cuenta que el Mesías ya estaba ahí con ellos, y entonces ya no hacía falta ayunar en ese entonces, porque Jesús habla de su presencia en medio de ellos como de unas bodas que se estaban celebrando, la unión, la reconciliación de la humanidad con Dios en Él, en Cristo, en quien convergen la persona divina que es Él y la naturaleza humana que ha asumido. Cristo vino al mundo y se encarnó, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió nuestra condición humana y de esa forma ha reconciliado la humanidad con Dios. Por nuestra culpa nos habíamos alejado de Dios por el pecado original, por el pecado, pero en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Entonces es como unas bodas. Entonces por eso Jesús les contesta: no pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos. O sea, como diciéndoles: aquí estoy, yo soy el Mesías. En el bautismo Jesús fue proclamado por el Padre su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Debieron haber entendido que Él era el Mesías. En las bodas de Caná también a sus discípulos se manifestó como el Mesías. Y en los magos de Oriente que llegan a verlo en Belén nacido, pues ahí se manifiesta a las naciones, primeramente en estos sabios de Oriente, como también como el Salvador. Pero bien, estos fariseos no se habían dado cuenta, y Jesús pues les dice que no tiene sentido que mientras el novio está con los amigos del novio, que estos ayunen. ¿Qué sentido tiene? Dice: días vendrán en que les quitarán al novio, entonces sí ayunarán. Ahorita sí tiene sentido ayunar. Muchos santos ayunaron. Muchos santos. Jesús ayunaba
como judío que era, en ciertos días durante los 40 días que estuvo en el desierto ayunó. Y a lo largo de la historia de la Iglesia muchos santos han ayunado, y la Iglesia siempre ha tenido el ayuno como un recurso, como una de las obras de piedad, ¿no? Oración, limosna y ayuno, ¿no? Y el ayuno, hoy en día también la Santísima Virgen María, Dios a través de ella lo ha estado promoviendo en Medjugorje muchísimo, de tal forma que ella nos pide ayunar los miércoles y los viernes a pan y agua todo el día, y a través del ayuno y la oración deshacer los planes del demonio, que en gran medida hoy en día está queriendo pues arrebatarle muchas almas a Dios, está queriendo perder muchísimas almas, sobre todo a través de la promiscuidad, del ataque a lo más íntimo y bello del hombre, que es su sexualidad, a través de la pornografía, a través de la infidelidad. Y pues muchas almas se pierden así. Entonces, y a través de otros muchísimos pecados, el ayuno viene a ser una defensa. Hay muchos beneficios que Dios trae a través del ayuno hecho con el corazón. Nos ayuda a ser sensibles ante el dolor ajeno, ante el hambre ajena. Nos ayuda a tener mayor dominio de nuestras pasiones desordenadas. Nos ayuda a poner el espíritu en primer lugar antes que los impulsos de la carne, ¿no? La corporeidad. El espíritu debe enseñorearse en el cuerpo y ser quien lo gobierne, y no al revés. Nos ayuda a desprendernos de los afectos, de los apegos desordenados, de aquellos apegos que vamos adquiriendo a lo largo de los meses o años hacia las cosas o hacia las personas, y a poner a Dios en el centro, en el primer lugar. Es una forma de hacer una especie de huelga amorosa, pacífica, de querer ver a Dios, de querer verlo, ¿no? De decir también: tu gracia vale más que la vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es también una forma de poner la voluntad de Dios en primer lugar antes que el mismo alimento, ¿no? Tu voluntad es mi alimento, tu voluntad es mi pan. Y así hay muchísimas razones para ayunar, y la Virgen hoy nos lo pide mucho. También la Santísima Virgen María ha dicho en Medjugorje que las guerras se pueden detener a través de la oración y del ayuno. Primero, las guerras interiores del corazón, los conflictos, las angustias, los miedos, esas luchas entre mi voluntad que se levanta contra la voluntad de Dios. Esa guerra se puede detener, pero también las guerras externas se pueden también detener. Las guerras en la familia, en el matrimonio, se pueden detener a través del ayuno y la oración. Les recomiendo mucho que vean un video del Padre Francisco Verar que sale en YouTube, que se llama, creo que es Destruir o es Deshacer, no recuerdo muy bien. Deshacer los planes
del demonio con el ayuno. Ese búsquenlo, está muy bonito ahí. El Padre Francisco Verar explica muy bien todo este tema del ayuno a partir de Medjugorje, pero sobre todo de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia, como lo ve, pero que es una práctica que se ha descuidado mucho en nuestros días. Pues hagamos esta huelga amorosa, pacífica, porque queremos ver al esposo de nuestra alma, que es Dios, que es Jesucristo. Así como en el Cantar de los Cantares, la esposa se da cuenta que no está su esposo en la alcoba y sale a buscarlo a la ciudad. Sale a buscarlo de noche hasta que lo encuentra. Hay momentos en que Dios como que se hace el escondidizo, y a través del ayuno y la oración lo buscamos para poder vivir con Él. Que tengamos la gracia algún día de poder vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, pero para eso durante la tierra tenemos que mantener el combate, y una de esas armas es el ayuno. Que Dios pues nos ayude a valorar el ayuno como un arma eficaz en este combate de la vida. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria,